el curso de Fundamentos de Álgebra. El plan de estudios que voy a seguir es el de la ESIME. ESIME del Instituto Politécnico Nacional, particularmente de la Unidad Zacatenco. Pues si les interesa pueden buscar el plan de estudios, el programa, y si les sirve pues pueden estar aquí, ¿no? Con lo que empezamos son con los números complejos. Y bueno, aquí me gusta dar una pequeña historia o más o menos un resumen de cómo se llegan a los números complejos. Siempre les digo que pues a como son las matemáticas, no conozco la historia correcta ni concreta, pero como son las matemáticas, que ellos crean las cosas por necesidad, supongo que con los números son igual. Los números se fueron creando conforme se fueron necesitando, ¿no? Ya sabemos que hay muchas culturas, la maya y todos ellos, que crearon los números, ¿no? Pero bueno, yo hablo ya de manera más general, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la primera necesidad que se tuvieron? Pues simplemente el hecho que para contar, en ese caso, se empezaron a usar los números naturales. Ese es el símbolo. Este es el símbolo de números naturales, importante irlos conociendo. Los números naturales pues se conforman de los números positivos, todos, ¿no? Hasta el infinito. Posteriormente, con la aparición de las operaciones de la suma y resta, es necesario crear los números enteros, con los cuales pues aparecen los números negativos y el cero, ¿no? Posteriormente aparece pues la división, y con ello deben de aparecer los números racionales. Los números racionales se definen como la división de dos números donde P y Q son números enteros, ¿no? Sin embargo, ahí con Pitágoras se dan cuenta que existen otros números que no son enteros, pero que tampoco son racionales, y los llaman los números irracionales. ¿Por qué digo con Pitágoras? Porque cuando él crea su teorema, el teorema de Pitágoras, pues, y toma el triángulo unitario, se topa con este número, con raíz de 2, que a estas alturas pues ya deben de saber que raíz de 2 es un número irracional. Entonces dicen que se hizo ahí el medio perdido y no dijo nada, pero bueno, por ahí, y bueno, esos son los principios de que existen números, estos números. El símbolo de este es como una I. Y por último ya dijeron, vamos a tomar los números reales, que en otras palabras son, bueno, su símbolo es una R, y esta es la unión de los racionales con los irracionales. Noten algo aquí, de los naturales a los racionales son subconjuntos, es decir, el conjunto de números enteros tiene al subconjunto de los números naturales. El conjunto de números racionales tiene al subconjunto de números enteros. Si tomamos a la Q como 1, ¿no? Se cumple la condición. Y ya los números racionales, pues todos los demás son subconjuntos de este conjunto, ¿no? Nomás para mencionarlo. Sin embargo, con los números reales no fue suficiente, ya que aparecieron la operación de las raíces. Es decir, teníamos las raíces pares particularmente, ¿no?
raíz cuadrada de x para no irnos tan más allá. ¿Y qué pasaba cuando la x era negativo, no? Raíz de menos 5, ¿no? Raíz de menos 2. Pues no había nada definido para en ese entonces. Bueno, aquí hay un problema, ¿no? Entonces, les digo, para resolver esto, pues dicen, bueno, raíz de 5 lo vamos a ver como raíz de menos 1 por 5, y esto lo separamos, raíz de menos 1 por raíz de menos 5. Todo número negativo se puede escribir así, ¿no? Menos a es igual a menos 1 por a, ¿no? Entonces, lo que hacen es, bueno, para poder tener esta operación, vamos a decir que el número i es igual a raíz de menos 1. Y con eso ya solucionan el problema, crean todo el álgebra de números complejos y todo funciona. Y a la fecha los números complejos son muy usados porque tienen una semejanza con vectores en cuanto que son que un número complejo es un par de entradas, pero tienen una álgebra definida más amplia que el álgebra de vectores de 2 dimensiones, y por eso son muy utilizados, ¿no? El símbolo de los números complejos es una C de conjunto, y se dice que si Z es un elemento de los números complejos, entonces Z se escribe de la forma A más BI, donde A y B son números reales. Por esta condición, esta última condición, noten que se sigue cumpliendo que el anterior conjunto es subconjunto de este nuevo, es decir, el conjunto de los números reales es un subconjunto de los números complejos. Eso se obtiene cuando la parte imaginaria, la B, esta parte B es 0, ¿no? Parte real a la y parte imaginaria a B. Y se denota esto que les digo, se denota como la parte real de Z es igual a A y la parte imaginaria de Z es igual a B. Si la parte real de un número, bueno, si la parte imaginaria, si B es igual a 0, les digo, entonces se tiene un entero, se tiene un real. También se dice que si la parte real es 0, entonces se tiene un número complejo o imaginario puro, ¿no? Y bueno, y ejemplos de números complejos es 2 menos 3i, z1, ¿no? z2 igual a menos 2i, z3 igual a 4, z5 igual a z5 igual a menos pi más 3 medios de i, y así nos podemos seguir. Lo importante de aquí es que los números, como les dije, los números complejos tienen definida un álgebra y es muy utilizada, ¿no? Las operaciones de los números complejos son la suma, la multiplicación, tenemos también el conjugado, el módulo y la división. Si se dan cuenta, les digo, esto se parece como a un número, como un vector, porque más adelante vamos a ver que los números complejos tienen su plano. Pero a diferencia de los vectores,
en dos dimensiones porque hablamos de un plano. No los podemos multiplicar, no los podemos dividir y etcétera, ¿no? Y por eso luego los números complejos son usados, porque si tengo un sistema físico que se puede describir con dos características, puedo usar este número complejo, ¿no? Y ahí a jugar. Bueno, vamos a empezar con la suma. De la suma, bueno, vamos a definir dos números. Z1 igual a A1 más B1 y Z2 igual a A2 más B2 y bueno, que le ponen sea Z1 y Z2. Se define la suma como Z1 más Z2 es igual a más A1 B y más A2 más B2 y pues simplemente la suma de la parte real más la parte real y por aparte la parte imaginaria más la parte imaginaria. Es importante mencionar aquí que esta suma, estas dos sumas que están aquí adentro, son sumas de números reales, ¿no? Y aplica todo lo que se sabe de números reales, que es conmutativo, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos? Bueno, nada más un pequeño ejemplo para que quede clara la idea. Por cierto, en lo que escribo el ejemplo, la idea del curso de fundamentos de álgebra para la ESIME es nivelar a todos los alumnos, ¿no? A lo mejor este tema ya ustedes lo conocen, lo saben, y bueno, lo pueden ver un poco más rápido que otros compañeros, pero bueno, la idea es que tengan las mismas bases, ¿no? Tengo estos dos números, Z3 igual a 2 menos 5i y Z4 igual a menos 3 más 4i. Yo quiero sumarlos. Z3 más Z4 igual a, pues bueno, puedo escribirlos por separados. Luego agrupar ahora sí parte real más parte real más parte imaginaria más parte imaginaria. Y con esto obtengo esto, ¿no? Igual si ya saben las operaciones, pues simplemente se pueden pasar a esta parte. Y así de sencillo, ¿no? La resta, ahorita lo vemos porque la resta implica una multiplicación, ¿no? De un menos 1 por el número. Y bueno, creo que aquí no hay mucho problema. Esta parte es lo que les digo, hay semejanza con vectores. Cuando ustedes suman dos vectores, se suman las componente por componente. Entonces es lo mismo, ¿no? Parte real más parte imaginaria. En cuanto a la multiplicación, esta es un poco más bueno, muchas veces se complican porque hay una regla que dice que es parte real por parte real menos parte imaginaria por parte imaginaria, y bueno, y sí es cierta, ¿no? Pero si no conocen la regla, no se lo pueden aprender. Yo lo que les digo es que esto es una multiplicación de binomio. Nada más hay que entender una cosa: la definición del número i, se dijo que el número i es igual a menos 1 a raíz de menos 1, entonces i cuadrada es igual a menos 1. Hay que tener en cuenta esto. Si yo hago esta multiplicación de binomios, digámoslo así, A1 por A2, bueno, sería A1 por estos dos, A2 más B2 y más B1 y B1 y por A2 más B2 y desarrollo esto,
sería A1, A2, más A1, B2i, más A2, B1i, más B1, B2, i por i cuadrada, ¿no? Por eso les decía que hay que tener en cuenta la definición del número i. Lo único que queda por hacer es agrupar. Entonces voy a tener A1, A2. Si yo sustituyo este i cuadrada sería menos B1, B2, más A1, B2, más B1, A2. Y listo. Ahí está, ¿no? Esta es la famosa fórmula. Y es lo que nos dice, ¿no? La parte real de una multiplicación es la parte real del primero por la parte real del segundo menos el producto de las partes imaginarias. Y la parte imaginaria es la suma de los productos cruzados, ¿no? La real por la imaginaria y la imaginaria por la real. Así es como lo definen. Y bueno, nada más para que quede un poco más claro, vamos a multiplicar esos que tenemos ahí, z3 por z4. Esto es igual, no me acuerdo los números, 2 menos 5i por menos 3 más 4i. Les digo, pueden hacer como les dije, el producto de binomios, si es que se les complica, y hasta que lo dominen pues pueden usar la fórmula, ¿no? Ahí aquí me faltó un i. Y ya está. 2 por menos 3 menos 6. Más es i cuadrada, es menos 1 por este menos, es más 5 por 4, 20. Ahí está el primer término. Más 2 por 4, 8. Menos por menos más 15 y esto es igual a menos 6 más 20, 14. Y 8 más 15, 23 y listo. Ya teniendo la multiplicación, pues ya podemos, digamos, restar los números, ¿no? Z2 menos Z1 no es otra cosa que Z2 más menos 1 por Z1, ¿no? Así es como se manejan. Ahí sí es importante nomás entender. Yo puedo multiplicar un número complejo por un número real o por un complejo que sea real. Y lo único que va a pasar es que se van a multiplicar tanto la parte real como la parte imaginaria, ¿no? Es decir, a ver, 3 más 2i. Si esto lo multiplico por 2, ponemos tan grande, 6 más 4i. Eso pasa, ¿no? Y también lo puedo multiplicar por un imaginario puro. Aquí lo curioso es que se invierte, en la parte real se hace imaginaria y la parte imaginaria se hace real, con el efecto de la multiplicación, ¿no? Porque aquí sería 2 por 2, 4 y por i cuadrada. Este i cuadrada es menos 1, menos 4. Y aparte le cambia el signo. Más 6i, ¿no? Y listo, ¿no? Esto se los digo nada más para que pues ya quede definida la resta entre números imaginarios. Pasamos ahora sí al conjugado, a la siguiente operación. El conjugado no es otra cosa que cambiarle el signo a la parte imaginaria. Es decir, si Z1 es igual a A1 más B1 y entonces el conjugado de Z1, aquí hay varias notaciones, hay unos que les ponen asterisco, hay otros que les ponen así, yo voy a usar la del asterisco.
es igual a A1 menos B1 y listo, ¿no? Si yo quiero, volvamos a nuestros ejemplos. Si yo quiero el conjunto, si Z3, déjenlo escribo, 2 menos 5i y Z4 es igual a menos 3 más 4i, y yo quiero calcular los conjugados, pues nada más el conjugado de Z3, la parte real la dejo igual y a la parte imaginaria le cambio el signo. Si quiero el conjugado de Z4, lo mismo, a la parte real se queda igual y a la parte imaginaria le cambio el signo. El conjugado es muy importante porque a partir del conjugado se define el módulo de un número complejo. Entonces el módulo de Z1 se define como la multiplicación, bueno, el cuadrado se define como la multiplicación de Z1 por Z1 conjugado. Y si, bueno, lo escribo. Y si podemos ver, estos son binomios conjugados y es un producto notable, los cuales es la diferencia de los cuadrados, ¿no? Pero tengo mi cuadrada, por lo tanto se vuelve positivo. ¿Sale? Obviamente si ya quisiera conocer el módulo, pues le saco raíz cuadrada a esa suma y me quedo con la parte real, ¿no? Volvamos a nuestros ejemplos. El módulo de Z3 sería igual a 2 al cuadrado, Z3, ahí está, más menos 5 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 más 25, entonces esto es 29, raíz de 29. Y el módulo de Z4, el ejemplo de Pitágoras, menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 9 más 16. Creo que ya nos está viendo, se alcanza a ver. Y entonces esto es raíz de 25 igual a 5. Y listo. Así se encuentran los módulos. Y ya está. Y definido el módulo, podemos pasar a la división de números complejos, la cual pues se define Z1 entre Z2, pues es igual, lo que hay que hacer aquí es multiplicar por el conjugado del denominador, que al final esto es un 1, entonces no se afecta. Y bueno, lo único que queda por ver es que esto es el módulo al cuadrado, ¿no? Y ya está. Vamos a seguir nuestro ejemplo. Si la división sí está talachuda por el denominador, pero bueno, no es nada difícil de hacer. Tengo Z3 entre Z4. Les digo, esto ya ustedes saben que es Z3 por Z4 conjugado entre el módulo de Z4. Entonces esto sería Z3, 2 menos 5i, ahorita lo hago pequeño, por Z4 conjugado, ahí lo tengo, menos 3 menos 4i, entre el módulo de Z4 que es 5. Ahí está. Muchos, para no escribir tanto, lo que hacen es factorizar el denominador, un quinto, y ya nomás realizan la multiplicación. Si queremos usar la regla es parte real por parte real, menos 6, menos parte imaginaria por parte imaginaria, menos con menos da más, entonces se queda el menos 20, más parte real con la imaginaria,
menos 8. Aquí es un más, parte imaginaria con la parte real, más 15. Y ya está. Un quinto, menos 26, más 7, o bien 26 quintos más 7 quintos y listo. Así se define las operaciones de números complejos. Esta es una pequeña introducción. Lo único que es, bueno, se está haciendo es mostrarlas. No voy más adelante voy a hacer más ejemplos para que quede un poco más claro la idea de los números, las operaciones de los números complejos, ¿no? Y bueno, hasta aquí con esta primera parte. Ahí nos estamos viendo.